Bien, entonces es un anillo con una calcificación moderada, una angulación que es baja, digamos, el Euroscore, ahí como lo ven, da 19,30. El perímetro de este anillo da 80,1, ¿sí? Con diámetro mínimo de 22,6 y un diámetro máximo de 28,3, una media de 25,45. Este es un caso, yo acá les voy a mostrar la tabla. Ahí se llega a ver, sí, ¿no? Se ve chiquito igual. Bueno, es la tabla, digamos, de referencia para elegir bien cuál sería la válvula que nosotros estaríamos usando. En este caso va a ser una válvula 29. ¿Por qué elegiste la válvula 29? ¿Por qué elegiste la válvula 29? Explícales bien eso. Para este caso elegimos una válvula 29 porque es un perímetro de 80,1. Voy a volver un segundo a la tabla. Ahí está, si lo ven ahí. Ahí está. Como ven abajo, el perímetro que va al rango en que va la 29. ¿Podés marcarlo ahí? A ver si podemos ver. Vamos despacio. A ver ahí, ¿se ve el mouse? Vísteme despacio que estoy apurado, decía Napoleón. A ver. Se ve el mouse ahí, ¿no? 72 a 81. Exacto, es para la válvula 29. ¿Sí? Para la válvula 29. Pide senos de 29 ¿Y tiene cuánto tenía este? Este paciente es de 80,1, o sea que estaría 80. Dentro de este rango. Está ahí. Doblar acá. Ahí va. Entonces lo que estábamos viendo recién, 80,1. Y en este caso utilizaríamos un balón para predilatar de 22, porque el diámetro mínimo me da 22,6. ¿Sí? 22. Bueno, ¿estás de acuerdo con eso, Alejandro? ¿O no? Lo que pasa que, bueno, acá no hubo presentación clínica, pero tampoco vimos. Estos son mediciones. Lo importante es ver la anatomía. Exacto. Porque tiene calcio el anillo. Primero, mediciones del tracto de salida, mediciones del anillo, los senos, la altura de los senos, la altura coronaria, todo, porque muchas veces es para 29. Pero si no tenés senos de 29, ¿no es cierto? Correcto. ¿Qué haces? Esto y lo que debe ser. Ver la anatomía es muy importante. Yo utilizaría el diámetro del perímetro, quizás 25 o un balón 23, pero si tengo mucho calcio o bulking en el anillo, quizás haga un downsizing. Exacto. En este caso, como es un simulador, nosotros no tenemos el planning como armamos nosotros como tal, pero sí es real lo que dice el doctor. O sea, siempre es importante tomar en cuenta otros parámetros, no solamente el perímetro para determinar cuál va a ser la válvula, ¿sí? Los senos nos mandan también, el diámetro que tengan el tracto de salida también, la altura coronaria, hay un montón de parámetros a tomar en cuenta en el momento de poner una válvula. Y por sobre todo, el oversizing, que vendría a ser una medida de cuán grande va a quedar la válvula en ese anillo. Por ahí es View de Medtronic, nosotros usamos entre 10 y 30%. Yo siempre digo lo mismo, cuanto más al medio de ese porcentaje, mejor. ¿Sí? Una válvula que está cerca de un 30% de oversizing quiere decir que es una válvula que va a estar muy impactada, ¿sí? Va a quedar muy comprimida, es un anillo chico para esa medida. Y un oversizing bajo habla más de una válvula que está muy justa a esa medida. Entonces ahí tenemos riesgos de leaks o de pop-ups. ¿Sí? Y también es real, como decía el doctor, ver el tema de la calcificación. Si yo tengo una calcificación severa, quizás opto por hacer una predilatación más conservadora, efectiva, pero más conservadora, a fin de evitarnos una ruptura de anillo o un escenario peor, ¿no? Bien. En este caso... Perdón, Sí. Como estamos hablando de predilatación, sí. Siempre vamos a predilatar, me dicen, ya está, doctor, cruzó el ventrículo, no, carga la válvula. Cruzo el ventrículo, no hacer la valvuloplastia sin la válvula cargada. Totalmente. ¿No es cierto? Y la elección del balón también va en base al calcio en el anillo, al calcio en el tracto de salida y al grado de insuficiencia valvular aórtica. Correcto. Es todo artesanal, ¿qué voy a hacer? Correcto. No hay un solo parámetro, ¿no? Más aún, no hacer la predilatación sin haber hecho el fluorocheck siquiera. O sea, ver que la válvula realmente esté bien montada. Pongamos un escenario donde nosotros hicimos una predilatación y tenemos una descompensación del paciente, hay que remontar la válvula en ese escenario. Entonces, antes de llegar a eso, primero vemos que la válvula ya está montada y está en condiciones de poder implantarse y recién ahí hacemos la predilatación y avanzamos con el procedimiento. ¿Alguna pregunta sobre lo que se habló recién? ¿No hay ninguna pregunta, ninguna duda? Qué bien. ¿Puede explicar la foto en detalle, el diámetro, el perímetro? No sé, digo. ¿Podrías mostrar la foto? Lo podrías explicar con más detalle, esa foto. Bien, ahí está. Bueno, ahí lo que vemos en la imagen, ¿sí? Son los parámetros que nosotros utilizamos para medir. Nosotros medimos la línea que está por debajo de todo, o sea, la primera de toda la inferior, que es donde termina la válvula. Esa es la medición que nosotros hacemos en el tracto de salida, ¿sí? El ideal, el target de implante nuestro es 3 milímetros
esa medición estaría hecha a esa profundidad, ¿sí? Donde está la A es la medición propiamente del anillo, la medición B vendrían a ser los diámetros de los senos, la altura donde está C, arriba, es la unión sinotubular, ¿sí? Que vendría a ser donde termina la cintura de la válvula, y la medida arriba es a 35 milímetros, que vendría a ser donde va a terminar de quedar la válvula arriba, ¿sí? Esos son los parámetros que nosotros tomamos para medir cuando hacemos el informe. ¿Y dónde ubico en la tomografía la línea A? Correcto. Y nosotros lo primero que seteamos para poder hacer todas estas mediciones es el plano anular. Como ustedes saben, es una medida, es una estructura virtual, es una estructura que no existe como tal. Entonces lo que nosotros hacemos es seteamos el fondo de cada uno de los senos. Marcando 3 puntos, tenemos el plano. Entonces al marcar ese plano, ese es el plano anular que yo tomo como anillo. La medida A es justamente ahí mismo, medida abajo de A es a 3 milímetros por abajo, y después, digamos, a partir de A es donde vamos haciendo el resto de las mediciones, las alturas y demás. O sea, donde están las cúspides de cada uno de esos senos. Exactamente. Donde termina cada uno de esos senos. Exactamente. Tengo que buscar la proyección en la tomografía que me permita ubicar esos 3 senos alineados y ahí medimos eso. No, no es necesario. O sea, nosotros directamente tomamos un corte axial de la aorta y buscamos dónde finaliza el seno. O sea, literalmente lo scrolleamos hacia abajo, hacia el ventrículo, para ver dónde termina cada seno y marcamos con un punto donde termina. Una vez que eso ya está seteado, el plano se setea automáticamente y a partir de ahí podemos hacer las mediciones. Más aún, una vez seteado el fondo de cada uno de los senos, el mismo software, nosotros utilizamos Trimencio para medir, nos permite visualizar cuál sería la proyección de coplanar y cuál sería la proyección Q/overlap, automáticamente. O sea, el sistema solo hace la reconstrucción en donde superpone los dos senos y en la otra donde me da los senos alineados. Es una lástima que justo el simulador no tiene un planning, pero si no, lo podíamos ver desde ahí. Okay. ¿Te puedo hacer otra pregunta? Sí, por supuesto. No sé. Sí. Bueno, se la repite. En caso de que ustedes hagan las mediciones del anillo y por algunas características en la imagen no puedan tener esa especificidad de la imagen o lo que ustedes necesiten para dar la dimensión del diámetro, ¿bajo qué otros conceptos ustedes utilizan para la medición? O sea, ¿qué harías en ese caso? ¿O les ha pasado, no sé, cuando van a medir y dicen, no veo bien el anillo, no estamos muy confiados, las características que tiene? O sea, ¿ha sucedido? Sí, por supuesto. Donde han tenido que armar otro plan de medición porque no lo que uno hace es, a ver, eso es un poco la experiencia también de los técnicos, de cada uno de nosotros de cuando medimos. Hay tomografías que realmente no se ven muy bien, entonces depende de uno entender un poco hasta dónde realmente la medida que uno está haciendo es fiable y hasta dónde tengo que decir, mira, repitamos la tomografía. Lamentablemente. A veces lo que te puede mandar es, por ejemplo, si yo tomo una medida del anillo que me da, vamos a suponer, 80, y mido la altura del tracto de salida y me da 95, salvo que yo, digamos, de forma muy, muy, muy evidente vea que es una anatomía, digamos, que está en pirámide, y algo está mal, porque es mucha diferencia entre uno y otro, ¿no? 15 ya estamos hablando de muchas, puede darte unos 3, 4, 5, hasta 10 te diría podemos llegar a dudar, pero 15 milímetros de diferencia es muchísimo. Entonces, necesariamente uno ahí empieza a dudar de la medición y dice, mirá, la verdad esta tomografía no me gusta, no está bueno, preferiría que la repitamos. Pero eso es un poco también la experiencia de los técnicos. Bueno, ¿Está bien? Sí. digamos. Bien, entonces, estamos acá abajo. Bueno, ahí también lo que ven es una fracción de eyección de 40% y un gradiente pico a pico de 85, sí, con una media de 55. Nosotros el gradiente residual que digamos, está tolerado dentro de ISView es de un dígito. ¿Sí? Nosotros habitualmente no nos quedan los casos, salvo casos, obviamente, cada caso es excepcional. Tratamos de que no nos quede un link residual. ¿Sí? Voy a iniciar un segundo para darle un inicio. Segundo que se toma su tiempo para hacer la ruedita. Gracias. Mientras lee el mentor, la pregunta que hizo ella es muy buena porque
tenemos un 30% de malas tomografías, entonces a veces las repetimos y para intentar evitar repetirlas, estamos en el 40, vamos al 30, al 20, todo el ciclo, ¿no? Toda la fase sistólica, que es donde debemos medir. No me gusta medir tanto en diástole, a veces la diástole está un poquito mejor y hay que saber que la variación del anillo en diástole es del 15% más que nada, ¿no? Más chiquito en diástole, mejor en sístole, la de la válvula mitral 35-40, pero somos tan obsesivos en eso porque es tan importante el sizing, la planificación para éxito del procedimiento, que a veces la repetimos. El problema es irradiar y la función renal. Exactamente. De hecho, hay protocolos de Medtronic para protocolos de TAVI para técnicos de rayos, ¿no? Los que hacen tomografía. Se han dado capacitaciones y demás. Este año ya no creo, pero quizás el año que viene otra vez. Justamente sobre el protocolo de TAVI para la tomografía que nosotros realmente necesitamos. A veces vienen tomografías que están mal gatilladas, tomografías que no tienen contraste, tomografías que incluso a veces ni siquiera son torácicas, nos han llegado de todo. Entonces, es importante realmente para poder hacer una medición realmente certera, que tengas una buena imagen. Bueno, esto vamos a darle inicio acá. Vamos a arrancar el caso desde cero. Bien. Ahí como ven, esta vendría a ser la imagen que uno estaría viendo en la sala habitualmente. Del lado izquierdo tienen los parámetros hemodinámicos. Y del lado derecho, numéricamente hablando, digamos, de esos parámetros, ¿sí? No sé si se llegan a ver bien, se ven chiquitos igual. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a arrancar el procedimiento. En este caso es como si ya tuviésemos, no podemos ver no llegamos a ver, digamos, los accesos femorales, porque no llega, digamos, el simulador, pero ya tendríamos los introductores puestos y estaríamos directos ya para poder avanzar cuerdas y demás en cuanto al cruce de la válvula y demás. Entonces, lo primero que nosotros hacemos para hacer el implante de la TAVI es la técnica de Cus Overlap, que es lo que vieron antes, la superposición de senos. Nosotros acá, la ventaja es que ya está seteado. Todos entienden de qué estamos hablando, ¿no? El 100% entiende de lo que es la superposición de senos, qué seno se superpone a cuál, ¿todo eso lo tienen claro? ¿Hay alguien que no lo tenga claro? Levante la mano porque estamos aprendiendo, eso no tiene... Todos lo... doctora? A veces le da pena preguntar porque, bueno, Claro. me parece... Ahora igual ahora lo vamos a hacer Sí, para no que se vea bien. Ok. Vamos a hacer la proyección para que se vea bien. Entonces, lo primero que... Sí, aquí está. Sí. Sí. Entonces, lo primero que nosotros hacemos para iniciar la técnica de implante es poner un pigtail en el seno no coronariano, ¿sí? Que es el que vamos a utilizar de referencia para la profundidad del implante, ¿sí? Entonces vamos a agarrar primero... ¿Qué senos se superponen? Alguien que diga eso. ¿Qué senos se superponen? ¿Estamos todos de acuerdo? Están diciendo el izquierdo y el derecho se superponen. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? No, los veo medio tímidos hoy. Sí. Se tiene que superponer el izquierdo y el derecho y separarse del no coronariano. ¿Ok? Sí, el cerrar la T. Bien, ahí ves, ya va llegando la cuerda, la J, ahora lo veis. Siempre avanzamos con cuerda J, ¿sí? Fundamental, ahora lo vamos a poner. Va a salir este por atrás. Eso va a ser, digamos, lo que va a ser nuestro pigtail. ¿El pigtail? Sí, lo vamos a usar como pigtail. Lo importante cuando aprendimos CASP Overlap, yo decía, bueno, bien, se superpone el derecho y el izquierdo y se aísla el no coronariano, pero ¿cuál es el objetivo? Y el objetivo es que como justo el haz de His pasa entre la intercomisura del no coronariano y el derecho, y sobre todo con el no coronariano, es ahí donde hay que hacer alto para estar lo más lejos del septum membranoso y no producir interferencia en el trastorno de conducción. Ese es el objetivo de CASP Overlap. Bien, ahí va. Entonces ahí vamos ascendiendo, digamos, con el pigtail y con una cuerda J, lo vamos a ir tratando de posicionar en el seno no coronariano. Vamos un poquito más. Eso, ahí nomás, sácale cuerda. Sácale la cuerda. Y ahora avanza con el pigtail. Ahí está, perfecto, ahí nomás. Entonces ahí tenemos ya puesto el pigtail, ahora vamos a ver que haya quedado en el seno no coronariano, ¿sí? Sacamos la cuerda. ¿Estamos viendo bien? ¿Todos bien? ¿Ven bien? Facundo Barriento, ¿estás viendo bien? Sí, se ve bien.
Perfecto. Ahí hacemos una inyección de contraste y como ven, todavía no estamos posicionados. Faltaría un poquito ahí, pero lo que vamos a hacer antes de posicionarlo es justamente ver lo que estábamos hablando de la técnica, ¿sí? Fíjense que ahí se ven los 3 senos alineados, ¿sí? Yo acá, este paciente claramente no tiene insuficiencia renal, así que voy a jugar con el contraste tranquilo. Como ven ahí tienen los 3 senos, se ven bien y se ven también las coronarias, ¿sí? Entonces ahora voy a ir a Acuse Overlap y ahí ven cómo está el seno no coronariano aislado y derecho e izquierdo superpuestos. ¿Sí? No lo vimos. ¿No se ve ahí? No. No, está Tenés un delay ahí. hay un delay. Ahí. Ok. Ahí está. Ahí se ve. Sí, igual queda como frisado y después vuelve. Bueno, ahora sí, si querés, posicionémoslo. Vamos a posicionar bien. Ahí se ven los senos superpuestos y esa proyección ustedes la sacan de la tomografía, ¿sí? A veces la tienen que acomodar un poco, pero generalmente ustedes ven en la tomografía cuál es la proyección correcta en donde se hace el CAS overlap y les sale que ustedes tienen que poner, en este caso, 24 de derecha, caudal 49, ¿qué dice ahí? 40. Entonces, eso no lo tienen que andar buscando, sino que lo tienen en la tomografía y lo repiten la posición en que les dice el planning de la tomografía. Correcto. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es seguir avanzando con la parte del implante de la válvula. Vamos a avanzar otra vez una cuerda, ahora por el otro lado, ¿sí? En este caso vendría a ser por vía izquierda. Ahora van a ingresar por la otra pierna. Ahí ingresaron por la pierna izquierda, ¿no? Correcto. El pictate se lo pusieron por la pierna izquierda. El Alejandro, por vos, izquierda y ahora estamos poniendo por derecha. ¿vos usás las dos femorales o usás radial, Alejandro, para...? No, siempre que puedo radial, sí. Claro. Radial izquierda, Ajá. sobre todo, ¿no? Porque la radial derecha en pacientes más que nada no son las curvas, pero si no, radial derecha, y si no, la femoral contralateral. Si no, no le toca agoto la acción radial como segundo acceso. Perfecto. Sí, lo que pasa es que tenemos una baja incidencia de ProGlide, porque al estar en Bahía Blanca, si tenés un problema, el cirujano no viene. Entonces, participamos al cirujano en todos los procedimientos y hacemos el 97% por cut down, ¿no? Realmente ahora vamos a empezar a hacer más percutáneos, sin embargo, después de viajar y de ver en centros, hay una falla entre el 25-30%, 35% de los cierres percutáneos, ¿no? O sea, también para cierre percutáneo hay que seleccionar bien el caso, no es todo cierre percutáneo. Sí. El tema es que fallan, pero si vos dejas la cuerda, podés poner un ProGlide más, o dos en algunos casos, o combinarlo con un angiosil, como vimos como hace Oscar Méndez. Entonces con eso uno podría llegar a ser siempre percutáneo. De todos modos, lo que dice Alejandro me parece que es muy importante, ¿no? Cuando uno si uno no va a tener a mano un cirujano vascular, nosotros en el Hospital de Santa Cruz hacemos todo percutáneo, pero el cirujano tratamos de que esté, y no es fácil mantener a un cirujano que esté si no va a hacer nada en la práctica, ¿no? Entonces, siendo pragmáticos es lo que hacen ustedes, todo hacen en forma convencional, pero la verdad que hacerlo percutáneo le facilita mucho la deambulación, creo que el tema de infecciones está prácticamente abolido, realmente facilita mucho. Ahora hay más de un cierre percutáneo, hay un ProGlide, una copia de un ProGlide, y ahí está también la gente de Ciprotec, estaba con el Mantra también. Así que tenemos varios cierres percutáneos disponibles ahora en fin de año y quizás tendríamos que ver cómo trabajar en forma multidisciplinaria, pero invitar a los cirujanos
a que utilicen también los cierres percutáneos. Nosotros hacíamos las endoprótesis con los cirujanos convencionales, con el acceso convencional. Cuando aprendieron a usar ProLay, las endoprótesis las cierran ellos con ProLay ahora. El ProLay o el dispositivo que sea, ¿no? Y da mucha facilidad, digamos, la complejidad Sí, baja. el tema es que aumenta mucho los costos y eso muchas veces las obras sociales gastan una fortuna en la prótesis, pero no quieren gastar nada más en otro dispositivo y eso también nos condiciona mucho, pero realmente lo percutáneo le cambia mucho al paciente, me parece, ¿no? Sí, total. A mí también me gusta usar también el acceso radial más que los dos femorales. Me parece que también hace el procedimiento un poco más simple. Pero bueno, digamos, lo convencional es esto. Pero sí, yo prefiero también el radial, por lo menos para la colocación. Sí, como acceso y demás. secundario el radial. Y después el Claro. Manta, que ahora vi de 4 casos, fallaron 2, y porque tenía una plaquita en la cara anterior, allá Claro. en Varsovia, Mira, primero, para el Manta se necesita una arteria muy grande. Una arteria muy chica tenés una tasa de oclusión que no es despreciable. Segundo, si hay una mínima enfermedad, el plug de abajo no capta bien, sigue perdiendo. Claro. Tercero, yo dejo la guía de protección, pero he visto poner, en España donde yo estuve era 40% de fallo y de ese 40%, 80% de mortalidad. Entonces, yo venía de una escuela donde era sin cirujano, todo percutáneo. Y cuando hablamos con el cirujano de abrir tantas arterias, ¿por qué sirve percutáneo cuando tenés calcio en el 360, cuando tenés calcio en pared lateral y anterior? Si no van a pasar las agujas. Claro. Si no, es decir, ¿por qué forzar la técnica? Y ahora hay una publicación que tiene más complicaciones que lo quirúrgico, más hemorragia, más transfusión y más. La vida real no se cuenta. Es decir, vos vemos 1, 2, 3 casos en vivo, pero la vida real, ojo, ahora, como hoy dijimos, selección del paciente. Claro. Tengo Sí, buenos sin duda, accesos, sin grandes, sin calcio, elásticos, Manta va a estar bárbaro. Pero Manta, un poquito de una plaquita en la pared lateral anterior, falla. Y lo otro, la mejor combinación para un buen caso es, como él dijo, es un ProLay, ni siquiera 2 cruzados, o 2 paralelos, o un ProLay, y sigue perdiendo un poquito, angiosín. o los dedos. Eso no se olviden. Eso no falla. Que no fallan tampoco. Bueno, es importante, perdón, es importante lo que dijo Alejandro. Creo que los cierres percutáneos tienen una curva también de aprendizaje porque tienen que sentir lo tienen que sentir cuando el dispositivo está apoyado en la pared, cuando los hilos se apoyan en la pared, cuando van a cerrar el nudo. Todo eso se siente, es una curva de aprendizaje y hay que tenerlo presente porque sin ninguna duda, como dijo él también, los pacientes se mueren y la mayor complicación que tenemos en un TAVI no es el pop-up, no es el leak, es la complicación vascular. Entonces, total. Eso es lo que tenemos que tener presente. Exactamente, o sea, tenemos que tener presente. Y todo lo que hicimos, lo que hacemos desde hace muchos años, lamentablemente, se nos ha muerto algún paciente por una complicación vascular. Entonces, eso es lo que tiene que tener presente. Totalmente. Bueno, lo que fuimos haciendo en el mientras tanto, avanzamos con una cuerda J, tuvimos una L1, vamos a hacer el cruce de la válvula con una guía recta. En este caso, como ven, no es una válvula que tenga tanta calcificación, o sea que deberíamos poder pasar, digamos, con relativa facilidad. Y es lo que vamos a intentar ahora. Entonces, tenele de acuerdo a aquel lado, ahí va. Eventualmente, si a veces se complica el pasaje entre la válvula, se pueden usar distintas técnicas para poder hacerlo, hacer una inyección para ver bien dónde está la abertura, cambiar las cuerdas, cambiar el catéter con un distinto ángulo de ataque. O sea, depende un poco también en dónde es que tenga la estenosis y cuán cerrada está, digamos, la válvula, ¿no? Ahí ya pasamos. Gabriel, ¿te puedo hacer una consultita? ¿Cómo estás? Buen día. Sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. El pigtail, no sé si ya lo comentaste, ¿usamos siempre un pigtail de 6? ¿Usamos un pigtail de 5? Bueno, últimamente yo estuve usando pigtail de 5 porque entra mejor en el seno no coronariano. A veces el pigtail de 6 me queda demasiado grande y no llega al fondo del seno. Depende de las anatomías también, ¿no? Obviamente. Pero con un pigtail de 5 no tuve ningún problema nunca. Hacer eso que están haciendo ahora en el simulador, si es un paciente añoso y tiene 90 años, le pueden perforar el ventrículo. Exactamente, eso es lo que quería contar. Entonces, yo después les voy a mostrar alguna complicación también. Entonces, eso tendrían que evitarlo.
ese catéter así es un riesgo para el paciente. De hecho, no sé si se llegó a ver, tiró un warning, digamos, tiró una alerta en rojo, ¿sí? Eso justamente es para evitar que no hagamos esto, ¿no? O sea, en el momento de cruzar hay que tener mucho cuidado con la guía recta, que no se vaya al fondo del ventrículo para no hacer una perforación, Sí. y de no avanzar con el catéter hasta una instancia en donde podamos hacer una lesión dentro del ventrículo. Alejandro y Guillermo, yo les quisiera preguntar qué cuerda utilizan en esta instancia antes de cruzar para poder cruzar el plano valvular. ¿Qué cuerda usan? ¿Utilizan una recta? ¿Utilizan una hidrofílica? ¿Utilizan una más floppy como una Guley? ¿Qué utilizan? Gracias por la pregunta, porque a pesar de varios años de hacer esto, estoy cambiando últimamente. Cuando tiene mucho gradiente, porque se ríen en la sala, es decir, voy con el AL, y cuando tiene mucho gradiente, entro con la recta hidrofílica, entra y la escupe. Entra y la escupe. Entonces me dicen, qué manera de entrar y salir, ¿no? Entonces, cuando tiene mucho gradiente, es bicúspide, gran cantidad de exceso de calcio y demás, recta, pero de la común. Yo digo la común, la que no es hidrofílica, ¿no? Que tiene más cuerpo. Y eso es una ventaja porque, y somos muy muñecas en esto, ¿no? Ni bien pasamos, aproximamos y tratamos de pasar, ¿no es cierto? Muy, muy delicadamente, no como pasó así el AL, ¿no? O el catéter que estemos usando, que realmente es el AL. Si no tiene mucho gradiente, no tiene tanto calcio, esto muchas veces uso la hidrofílica, pero vuelvo a insistir, en casos de alto gradiente, mucho calcio, esto te la saca. Van a ver en la práctica diaria de muchos servicios, incluso en casos en vivos, que aprovechan con el AL y lo llevan y lo dan vuelta. Nosotros no. Pasamos el AL, pasamos otra guía, ponemos el pigtail, nos tratamos de estar seguros que no estamos enganchados en un músculo papilar y ahí ponemos la cuerda que vamos a... Son más pasos, pero seguir el paso a paso da una seguridad importante, porque muchas veces la punta es raro, pero la punta más en aquel que tiene un infarto, esto de la L puede perforar el ventrículo, es una microperforación. Nosotros usamos la guía hidrofílica recta, la Terum recta, digamos, como primera opción, con el AL, y guardamos la teflonada, digamos, la verde, para casos en que tengamos alguna dificultad de cruzar con la guía recta hidrofílica. La escuela del doctor Méndez, ellos usan el pigtail como primera opción siempre de cruce. Sí, una J también. Y recién con la J común, claro. ¿No es cierto? Sí. Usan como la segunda curva de tensión, digamos, sí, para pasar. Yo creo que depende mucho de la anatomía, como dijo Alejandro. Anatomías que cuando está muy cerrado, en pigtail no va a pasar nunca, pero bueno, se puede intentar. Lo que no debemos hacer es tratar de pasar escarbando reiteradamente la válvula, porque vamos a desprender seguramente algo de la válvula y va a terminar con un stroke. Entonces, tiempo es complicación. Entonces, es importante. Yo también prefiero empezar como dijo Alejandro, dependiendo de la anatomía, la mayoría de las veces empiezo con una cuerda floppy. Es más, empiezo directamente quizás con una Guley, que ahora ya no hay más, porque me siento muy cómodo. Pero pasa eso, si uno quiere agarrar un Terumo y es muy cerrado, la escupe del ventrículo, claro, y nos ha pasado, ¿no? Nos ha pasado muchas veces. Dos trucos. Uno es que a veces pasamos, si bicúspide, tipo 1, tiene un seno no coronariano, dependiendo de esté la función, mucho más grande que los otros dos fusionados. Entonces se apoya el catéter ahí, pasa la guía y el catéter no pasa. O a veces, hay que tratar de torcerlo, ser cuidadoso, y si pasó la punta, no le da soporte la guía hidrofílica. A veces te da un poquito más de soporte la teflonada, pero si no usaste la teflonada, es dejar la punta asomada y poner una Terumo Stiff J. Entonces la Terumo Stiff J pasa, no te va a perforar, da vuelta en el apex y te da soporte para pasarlo. A veces no pasa. Tuvimos que usar balones periféricos de 4, de 8, para luego poner un pigtail y seguir con nuestro procedimiento. Tips, ¿no? O trucos para cuando es complejo el pasaje. Sí, sobre todo pensando que si uno va a hacer una predilatación y ya... Sí, cualquiera. Siempre intercambiando con cuerda larga para poner el pigtail.
¿sí? Siempre La estamos válvula. todos de acuerdo, ¿no? Siempre intercambiando con cuerda larga para poner el pigtail y avanzar la cuerda dedicada sobre el pigtail. Sobre el ¿Ok? pigtail. Estamos todos de acuerdo en eso. ¿Sí, Guille? Vos también. Y una Ok. cosa importante, porque la ansiedad dice, bueno, tengo la cuerda dedicada, saco el pigtail. Si vamos a hacer pacing por cable, con la piel, aprovechar y sacar el pigtail hasta por encima del plano valvular, para así conducimos mejor y probar ahí el Claro, pacing, no en el momento de la válvula que empieza a fallar, para ver cuánto certero vamos a hacer en el pacing. total. Y después sacar el pigtail. Gabriel, siempre medimos gradiente, algunas veces. El ISView es medir pre y medir post. ¿Sí? Es uno de los parámetros para uno saber si realmente requiere un post tratamiento después del implante o no. Tanto el leak como el gradiente. Entonces, ideal es tener un baseline, o sea, de ser, bueno, que este es el que tiene el gradiente que tiene ahora, poder compararlo después con el que nos quede residual, llegado el caso. Lo ideal para mí es hacerlo de esta forma. O sea, en este momento nosotros tenemos el pigtail uno en el ventrículo y el otro en la aorta, y está midiendo gradiente en este mismo momento. Si ustedes lo ven abajo en la curva de la derecha, el área que está entre las dos curvas vendría a ser el gradiente. Para mí es más fidedigno esto que el gradiente por eco, pero hemos hecho casos en donde vemos el gradiente post por eco y no hay ningún problema. Pero el gradiente post ya lo trataste, el gradiente pre, el paciente ya vino a tratarse. Claro, Cuando nosotros medíamos gradiente pre, decíamos, había un 50-60% de pacientes que decían no lo tendríamos que tratar. Claro. Pero ¿cómo no teníamos que tratar Claro. si estamos acá? Claro. O por el efecto del anestesio, no sé qué miércoles, o la función ventricular, no, a veces el gradiente no da tan significativo como parece y no por eso lo vamos a dejar de tratar. Total. Bueno, de Si hecho nos querés, ha pasado eso, ha pasado eso. si querés, ha pasado, no, Sí, a sí. nosotros siempre. Entonces, Que el cambia paciente está el acá. gradiente, cambia el ¿Qué gradiente. me va solo para a estar ahí. ¿qué no me es- aporta un gradiente No pre? es tan infrecuente encontrarte como que tenés 10 de gradiente. Claro, tal cual. ¿No? Y Pero por decimos, eso, bueno, es y una no- estenosis de bajo gradiente y ahí hay que ver la función ventricular. No, pero ya de bajo gradiente, bajo flujo, lo venís ya antes de Ya la lo sabés, sala. ya Porque lo sabés de el antemano. planning, Claro. si es bajo gradiente, bajo flujo, es antes. Si vos te das cuenta que es de bajo gradiente y eso porque mediste ahí, es un error ya. Sí, sí, tal No, cual. no un error, es decir, es distinta la manera de trabajar. Sí, sí, no, por supuesto. Por eso te digo, o sea, Es decir, mi mensaje es, está bueno medirlo ahí, pero no es mandatorio. no, a eso iba. O sea, como te digo, una cosa es el ISView y otra cosa es lo que habitualmente hacemos todos en la sala, ¿no? O sea, esto no está mal, nadie dice que esté mal ni que esté bien, pero es como dice Ale también. O sea, si yo ya tengo un gradiente previo por diagnóstico, quizás esto es redundante, pero bueno, también a mí al menos me sirve como una forma para saber cuál fue el resultado, cuán exitoso fue el resultado, al menos para mí. Me ha pasado que me han diagnosticado pacientes con gradiente por eco y por ahí no era tal. Pero bueno, también. En una Bueno, época entonces, también decíamos que si el pigtail entraba doblado, tenía por lo menos por el área del pigtail un área mayor de 1, ¿no? En la época, en la era pre-TAVI, ¿no? Hace 30 años atrás, era un concepto viejo, pero sí, digamos que en la jerga se decía que Claro si el que pigtail entró doblado no tiene estenosis aórtica severa. Tal cual. Eso ahora no. Igual cuando decíamos... Por eso el pigtail- muchos de los casos que hace Cacho, ¿no? Yo le digo, no son severos. No, pero lo que decíamos no, lo que pasa es que lo que Cacho dice es usar el pigtail, no que te pase directo el pigtail, sino usarlo y con la cuerda pasar y usar el mismo pigtail. Que muchas veces lo hemos hecho antes de la era pre-TAVI para tratar de pasar un ventrículo y después recién cambiamos el catéter. Si pasa derecho el pigtail de 1 centímetro, calculen que seguramente estamos errando en el diagnóstico. Bueno, Fernanda Senger, te estamos viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días. Contanos de dónde estás conectada y si ustedes están haciendo TAVI en este momento. Hola, ¿cómo le va, doctor? Estoy conectada desde Posadas Misiones, acá con el equipo del doctor Duarte. Mandale un abrazo de parte de todos. Bueno, muchas gracias. Sí, se está haciendo TAVI. Teníamos varios problemas con las autorizaciones de las obras sociales, pero se empezaron a activar un poco más y, bueno, el mes pasado hubieron 2 y el mes anterior 1 y tenemos como 3 como para que nos autoricen. ¿Ustedes utilizan para poner el catéter en el seno no coronariano el pigtail radial o femoral? ¿Dos funciones femorales o utilizan la radial? En un caso vi que se utilizó radial, doctor, pero generalmente femoral.
¿Y Y utilizan cierres percutáneos o utilizan disección? no, se utiliza disección, tenemos el equipo de cirugía cardiovascular que siempre ingresa a la sala con el equipo. Perfecto. Sí. ¿Cómo? El balón hay que subirlo sin inflar, aclaro por Eso las es lo dudas. que no hay que El doctor diciendo que no recomienda hacer eso Justamente, y eso no es usen lo el que balón no hay que como hacer. balón de contrapulsación tampoco, porque Tal cual. parece un balón de contrapulsaciones. A ver, desinflen el balón. ¿Qué pasó? ¿Quedó inflado el balón? Sí. Hay un problema acá. Vamos, que se le trombosa la aorta. Ahora sí, estamos más tranquilos. Ahora sí. ¿Qué balón están usando? De 22. Correcto, un balón 22. Bueno, una cosa a tener en cuenta con el balón es qué marca de balón es, porque en base a eso van a utilizar el frenchaje del introductor, ¿no? Hay balones que pasan por un 8 y hay otros que pasan por un 12. A este momento, Alejandro, Guillermo, ¿qué introductor femoral tienen puesto cuando van a predilatar? Nosotros usamos siempre un 14, porque de hecho me da la sensación que los introductores de 8 y de 10, de 12 son para cuando los balones son de un sobre, ¿no? Que lo pones y lo sacás más fácil. Nosotros sistemáticamente ponemos un 14. No, sí, depende de los balones. Nosotros hemos mudado. Empezamos con los balones Nucleus y estaba muy contento. Y cuando fui allá, no solo me dijeron, che, vos escupís la válvula porque elegís balones en base al diámetro inferior y encima usas Nucleus, que el Nucleus es un excelente balón, pero tiene una cintura. Eso es bueno para que se ancle y no haga. Pero si uno hace un buen pacing, ninguno se va a mover. Ahora, ¿qué pasa? Yo usaba un 22, pero tenía una cintura que es de 17 y pico, ¿no? Entonces, salvo que lo infle mucho para hacer, entonces empecé a utilizar otros balones. Ahora, si lo voy a hacer percutáneo y mi válvula es de 14 French, pongo un introductor de 14 French y uso un balón que va por 8, no, prefiero usar un balón, un introductor si voy percutáneo de 8 o 10, paso el balón, hago la válvuloplastia y ya pongo directamente la válvula, porque como es Corval, porque si yo llego a tener un problema con el 8 y estoy percutando, con el 14 percutando y no puedo pasar la válvula entre el sangrado, tengo un agujero mayor para comprimir, para manejar, no voy a hacer hemostasis, pero para manejar ese sangrado es. Ahora, con la arteria abierta puedo usar 12, 14 tranquilamente. Sí, tal cual. Y también el hecho de hacer un recambio por ahí de un introductor ya teniendo la cuerda dentro del ventrículo, que quizás uno le pierde referencia, mostrame acá abajo, mostrame arriba, y por ahí terminás haciendo una perforación simplemente por haber cambiado un introductor. Pero, bueno, en este caso es lo que hicimos recién, ¿no? Elegimos un balón igual 22. Vamos a hacer el marcapaseo y vamos a hacer la predilatación. Entonces, yo le voy a poner el pacing. ¿Qué tienen en cuenta? A ver, estoy viendo a Facundo y a Fernanda. No sé si podemos cambiar para ampliar y ver a más gente en el... No se puede por el momento porque está transmitiendo. Ok. Bueno, ¿qué tienen en cuenta para asegurarse que estén haciendo un marcapaseo efectivo? ¿Qué es lo que tienen en cuenta ustedes? A ver. Claro. O sea, si están haciendo un marcapaseo efectivo, ¿qué es lo que les marque? Pilar que no hable, que no diga nada. ¿Qué es lo que tiene para ser efectivo? Es la caída de la presión, eso es lo que tienen que fijarse, ¿ok? Para saber que sea efectivo, ustedes tienen que mirar la curva de presión. Cuando cae la curva de presión, recién ahí se dan cuenta que el marcapaseo seguro, 100% es efectivo. Eso lo tienen que tener abierta, la presión la tienen que tener abierta y tienen que ir monitoreando la presión. Cuando cae la presión, ahí es cuando deben inflar el balón, ¿sí?
Después, Ale, no sé ustedes qué conectan en piel, si cuando el marcapaseo lo hacen el 100% de las veces o el 99% a través de la cuerda, ¿no? Sí, no, es decir, cuando voy a auto expansible, que no depende tanto de marcapaseo, aunque donde la quiero dejar marcapaseo en el 100% de los casos, empiezo con piel. Me falla mucho, yo siempre, como lo hago por cut down, siempre me dan la vena, ¿no? Entonces, primero y principal, planning. Si el paciente tiene un bloqueo de rama derecha o predictores altísimos, FA más, esto, lo otro, y tiene un predictor altísimo de bloquearse, y bueno, voy directamente con marcapaso en el ventrículo derecho. Ahora, no tiene nada, no tiene un predictor, es un paciente tranquilo, no tanto calcio, un septum membranoso lejos, voy a hacer un implante alto y demás, es una válvula autoexpansible, tengo la vena preparada y el cable cerca del ventrículo derecho. Y hago marcapaseo, me falla el marcapaseo, voy con el cable. Pude hacer el procedimiento, listo. Sea cualquier tamaño de válvula, cuando hago el flaring inicial, para terminar, para la liberación del resto de la válvula, siempre con pacing y a 180. Si es un ventrículo dilatado, FEI muy baja, 140. Lo ideal es bajar la presión. Para balón expansible, siempre marcapaso. Aunque discuto mucho con nosotros, hay muchos que siempre hacen marcapaseo por cuerda, yo siempre coloco marcapaso. Suban la válvula, que ya está ahí, es la válvula. Vamos. Entonces ahí ya estamos avanzando la válvula, lo vamos Nosotros a poner, hablamos, pero ustedes sigan. vamos a poner una oblicua izquierda, que sería ideal para ver ese pasaje, ¿sí? En el callado. Avanzar un poquito. Ahí nomás. Voy a ir a la proyección de trabajo, que sería... Lo que no dijiste que es interesante, que le diste el último modelo que todavía no está. Eso le iba a decir a justo Claro, porque claro. ahí se va. Porque ahí están las marcas. Es una válvula FX, sí, este ya sería el modelo del que hablamos antes, que vendría ahora de diciembre. Son los primeros, pará. Son los primeros Son los primeros en implantar una FX. En Argentina. Lleguen y díganle al jefe, ¿ustedes tenés experiencia en una FX? Nosotros ya implantamos una, que no está en el país todavía. Acá los chicos ya lo hicieron, pero es importante hacer la alineación comisural de la válvula, ¿sí? Siempre entra en hora 3, en delivery, ¿sí? No sé si se llega a ver ahí, pero en hora 3 yo le pongo el reloj de este lado, ¿sí? Donde termina el delivery, marcando para allá, ¿sí? Entonces, ellos ya avanzaron y ya están posicionados en la altura del anillo. Avanzalo un poquitito más. Bueno, le voy a hacer una inyección. Se va a ver ahí. ¿Veis? Sí, perfecto. Bien. Entonces, tenemos el píctel al fondo del no coronariano. La técnica de implante comienza con la marca del hat marker, que es el anillo radiopaco que ustedes ven ahí, a mitad del pigtail, ¿sí? Ahí es donde nosotros empezamos a hacer la primera parte de la liberación. Voy a explicar primero cómo es la técnica en general, así después cuando lo hacemos se hace más dinámico. La primera parte es una liberación a velocidad normal hasta el tercer o cuarto nodo. A partir del tercer o cuarto nodo hacemos un pacing porque la válvula se va a hacer oclusiva, ¿sí? La válvula va a estar cerrada y va a estar ocluyendo todo el anillo. Entonces, para evitar la descompensación del paciente, hacemos un pacing. Y abrimos esa segunda parte a una velocidad un poco más rápida, hasta el 80%. De vuelta. Vuelvo. Todos los pasos de vuelta despacio, decíselos para que les quede grabado. Primer paso. Y que después lo hagan acá. Sí, lo van a hacer. Dale, de vuelta, El primer repetimos. Es a velocidad normal, empezamos a abrir la válvula posicionados como estábamos ahora, ¿sí? A mitad del pigtail, el hat marker. Empezamos a abrir hasta el tercer o cuarto nodo. A partir de ahí, vamos a tener que hacer la liberación con marcapasos, ¿sí? Porque se va a hacer oclusiva la válvula. ¿Cómo ven? Despacio, anda despacio. Perdón. ¿Cómo ven vos decías hasta el tercer y cuarto nodo? Bueno, Correcto. explíquenme cuál es el tercer y cuarto ¿En nodo. la válvula? No, vos no, Sí, ellos. ¿Saben cuál es? Sí. ¿Cuál es el tercer o cuarto nodo? Que lo marque ahí. A ustedes que están ahí, dejalo y marcarle el tercer o cuarto nodo. Espera, te voy a cortar el rayo, así que aquí. Paralo. Marcalo. 1, 2, 3. ¿Ok? ¿Lo ven todos? Bueno, lo que pasa es que marcáselos vos con el mouse porque la gente que está conectada no lo ve. Sí, ¿se ve? Primero, ¿El segundo. mouse ahí? Sí, ¿no? A ver, con el mouse, ¿tenés mouse ahí? A ver si se ven. Sí, estoy con el mouse, pero no se ve ahí. No, sí, ahí se ve. Ahí, mira. ¿Ok? Perfecto. Explicarles de vuelta entonces qué pasa hasta que se libera todo. Bien, entonces empezamos a abrir hasta esa parte, a partir de ahí se va a hacer oclusiva la válvula. Entonces por eso hacemos la liberación con pacing más rápido. Si ustedes tienen presiones dadas, van a ver que las presiones, ¿sí?, se van a empezar a colapsar. Correcto.
Cuando llegamos a esa parte, antes de empezar a hacer el pacing, vamos a hacer un chequeo en esta proyección, que es la de Qs overlap, para ver que la profundidad que nosotros estábamos queriendo poner en la válvula sea la que nosotros queríamos poner. Esta válvula en particular, como es FX, tiene las marcas de oro que se ven, entonces nos va a dar una noción mejor de dónde está la profundidad. Luego del pacing vamos a volver a hacer un testeo en esta proyección y en oblicuo izquierda. En esta proyección solo vemos la profundidad del seno no coronariano, eso es importantísimo. Solo la proyección del no coronariano, y en oblicuo izquierda vemos la profundidad del seno izquierdo. Solo eso. ¿Por qué? Porque cuando lo hagamos en las dos proyecciones distintas hay una superposición de imágenes que no va a dar una profundidad real en una y en la otra. O sea, si yo lo veo en oblicuo izquierda, voy a ver que el seno no coronariano está como muy al borde, digamos, donde está la válvula, pero no es una profundidad real. Por eso lo vemos en una y lo vemos en la otra. La oblicuo izquierda aparte nos va a decir también de en qué parte dentro de la aorta ascendente estamos viniendo. Si estamos viniendo centrados, si estamos viniendo por la curvatura externa, con la curvatura interna. Eso habla de la tensión que tiene el sistema y es importante en el momento de poder predecir cómo se va a comportar la válvula en el momento de la liberación. Luego del pacing, vamos a tener liberado hasta el 80% de la válvula. Hasta ahí todavía la válvula es recapturable. Si las profundidades, como dijimos recién, estaban bien, liberamos la última parte, sacando cuerda para bajar la tensión del sistema y que se apoye y se comporte en el mismo ángulo que el anillo. Y la liberación bien suave porque va a ser la última parte donde va a terminar de liberar toda la tensión. ¿Sí? Entonces vamos a ir haciendo eso. Entonces, avanzate un poquito. Bueno, ahora vamos a hacer el implante. Dale un poquitito más. ¿Dónde la posicionás Ahí estamos posicionando. para empezar a liberarla? Correcto. ¿Dónde empezás, deciles? Ahí estamos posicionando en base a donde está la marca. Ustedes ven la marca ahí, radiopaca de la válvula. ¿Sí? La estoy posicionando a mitad de pigtail. Empieza a abrir ahí el delivery. Ustedes la posicionan en la mitad del pigtail y cuando empiezan a liberar sola va a ir bajando. Sí, no es que esté muy alta. Se empieza ahí, después ustedes van a ver que cuando empiezan a liberarla, sola va bajando la válvula. Ellos ahora están abriendo Ahí, la cápsula. ¿Sí? Ahí ya Como están. ustedes ven, la cápsula va subiendo, la marquita radiopaca, el anillo está subiendo, ¿sí? Y la válvula va a empezar a salir. Vamos a ver un poquito. Acá, como en este caso, como no baja, uno tiene que ir haciendo presión para que no haga flaring arriba del anillo. Ahí. Y ahora empieza a seguir abriendo. Ahora le bajó mucho, me parece. Las válvulas 29 y 34 habitualmente, como son válvulas más grandes, en especial la 34, tiende a profundizarse en este momento de la liberación, ¿sí? Por la tensión propia del sistema. Entonces uno empieza un poco más arriba y va viendo esa profundidad. Y siempre el primer operador, que en este caso sería él, es el más importante porque es el que está manteniendo la profundidad de la válvula. ¿Sí? Dale un poquito más. Sí, dale un poquito más y ahora lo... Ahí está bien. Entonces ahí lo que vamos a hacer ahora es vamos a chequear la profundidad, ¿sí? Hacer la inyección. Bien. Como vemos ahí está quedando un poquito arriba, ¿sí? Importante, nunca avanzar con la válvula. Si vamos hacia adentro, nunca avanzar con la válvula así. Siempre la recapturamos para avanzar, ¿sí? Gabriel, el tema alineación comisural, ¿qué tips nos podés dar? Bueno, fundamental es el hecho de ingresar en hora 3, ¿sí? La válvula dentro del delivery en el paciente en hora 3 va a estar respetando la alineación comisural. Supongamos que no me di cuenta si lo ingresé en hora 3. Un segundo parámetro es cuando nosotros hicimos el ascenso por la aorta y lo vimos en oblicuo izquierda. El anillito que ustedes vieron ahí, que se ve en la marca radiopaca, se llama hat market. Si uno lo ve de frente es como un sombrero, ¿sí? Entonces la parte del sombrero, valga la redundancia, queda del lado de la curvatura externa. O sea, se ve como una L, ¿sí? Pasando por afuera. Si yo veo el hat market pasando por afuera, entonces respeté la alineación comisural. ¿Sí? ¿Esta es una FX? Es una FX, sí, Juan, es una FX. Son dos puntitos a la izquierda y uno a la derecha para alineación comisural. Claro, y esa es la alineación versus la válvula, exacto. Con esta válvula son dos puntitos a la izquierda y uno a la derecha. Claro, porque los ves superpuestos. Está bien. Esto es lo que te permite. Así te asegurás que está. El Flex te permite eso, claro. Te asegurás que está alineada. Estás alineado. Bueno, ese es el dato, claro. Bien. Y lo que dijiste del puerto, explicarle a los alumnos. Sí, para la alineación comisural, las que sean las Evolut Pro o Pro Plus, ¿cómo alineás? Porque no tenés estos puntitos. Exactamente, ¿no? En las plataformas anteriores no tenemos la marca de la válvula, entonces esa alineación así no la podemos hacer con lo de los puntos. Entonces hacemos lo que dijimos del delivery en hora 3, el flash port. Está bien, pero en hora 3, vos decís en hora 3. ¿Y qué entienden por hora 3? ¿Todos entienden lo que digo cuando digo hora 3?
No, la hora sí, lo que no entienden es qué tomar ¿Cómo, para lo, decir cómo hora lo 3. pones en hora Por 3? eso, no, es que es lo que decíamos, si yo tengo el reloj puesto donde termina el delivery, Sí. es en hora 3. Está bien, Bueno, pero en hora 3, ¿qué? delivery. Lo tenés que mostrar ahí, hay una marca en donde tenés que ponerla en hora 3. Ahí está. Es el puerto de Purgado, chicos. El puerto de Purgado. Bueno, ahí, mostrarle el puerto. Claro, pasa que no los que Ahí no lo van a poder ver ustedes. Ok. Es el puerto de Purgado. Claro, lo que pasa es que ustedes no lo ven de ahí. Claro, pero como cualquier endoprótesis o esta tiene un puerto de purgado lateral en el sistema delivery, ese es el que tiene que quedar mirándolo de frente en hora 3. Exactamente. Si no, en el caso de que eso no corriera, digamos, por alguna cuestión no se dieran cuenta, es lo que dijimos antes de la horta en el Callao. Ah, no lo ves de ahí, Juaco, me parece. ¿Llegás ahí a verlo? Acá, ¿ves? Punto. Ponele espera que le ponemos con el mouse para que lo puedan ver todos. No, acá ahí lo tenés. Esos son los puntos que trae la nueva válvula para poder lograr la alineación. 2 a la izquierda y 1 a la derecha. Importante lo que dijo, esa alineación en principio se hace a nivel del callado aórtico, ¿sí? Y después se la profundiza y se termina de confirmar acá abajo. O sea, esto ya es post toda la alineación que hicimos antes. Bueno. No. ¿Cómo esto? ¿Qué? Ahí. No, porque Bueno. Bien. Ahí estamos en una buena profundidad. Lo que vamos a hacer ahora es hacer el pacing entonces para la segunda parte de la liberación. Vamos a bajar un poco ahí. Ahí ven la curva roja que empieza a bajar, entonces empezamos a hacer la segunda parte. Ahí fíjense la presión, el marcapaseo ya es efectivo, fíjense cómo bajó la presión. Ahí no sé qué pasó, ahí perdió. Y ahí ya está con buena presión. Con baja presión, digamos. Dos cosas. Y ahí ya está funcionando, supongo, porque ya ya la liberaron. Porque ahí tenés funcionando, presión de ven la vuelta. curva de presión, exacto, ellos lo sintieron acá, pero el resto como lo está mirando yo se los voy a contar. Cuando ellos hacen la liberación al 80%, el delivery hace un ruido, hace un track, literalmente, que es parte de la carrera para anunciarte que está llegando a esa parte donde ya no es recapturable. Ese es el primer indicador. El segundo indicador es que ya tenemos curva de presión, entonces la válvula ya está funcionando. Y una cosa no menor, el pacing yo en este caso lo saqué directamente. Lo ideal siempre es bajarlo, no sacarlo de una. Sacarlo de una a veces provoca un extrasístole que produce que la válvula te la escupa. Entonces, si yo bajo el pacing de a poco, me evito esa extrasístole para evitarme tener que un pop-up y eventualmente tener que volver a hacer el procedimiento otra vez. Entonces, sobre todo en los pacientes con deterioro severo de la función ventricular o bajo flujo, bajo gradiente, eso debe ser así progresivo porque literalmente se hipotensan mal. Así que hay que hacerlo progresivo. Hay, en esos pacientes que menciona Juan, que con mala función ventricular, para poder hacer la predilatación, creo que ya lo habíamos mencionado, hay un balón que se llama True Flow, que tiene canales, es un balón que está formado por múltiples baloncitos y que deja pasar el flujo por el medio. Nosotros lo hemos usado y es fantástico, es realmente fantástico. Sin marcapaseo el balón no se mueve y permite que tenga el paciente lo soporte mucho mejor, porque al tener mala función ventricular, taparle el tracto de salida no es gratuito. Así que es un balón que es un poco caro, pero también tienen que tenerlo en cuenta en pacientes con baja fracción de eyección. Correcto, lo que hicimos recién, hicimos una inyección en Q Overlap para ver la profundidad como estaba, como ustedes vieron la profundidad era muy buena, ahora igual vamos a volver. Acá estamos en una oblicua izquierda y vamos a ver la profundidad del seno izquierdo, como ustedes ven ahí, la profundidad también es muy buena, tenemos perfusión coronaria y estamos viniendo en este caso, como ven, por la curvatura externa, ¿sí? Eso es lo que decíamos antes, va a hablar de la tensión del sistema. Cuando tenemos un escenario como este, habitualmente lo que sucede, si ustedes lo están viendo así de frente, la válvula rota hacia la derecha, porque siempre trata de copiar el ángulo del anillo, ¿sí? Entonces, en ese caso lo que va a hacer es va a tratar de sacar profundidad del no coronariano y meter del seno izquierdo. Si ustedes están en una profundidad muy shallow, digamos, están muy a cero del lado no coronariano, tengan en cuenta que cuando pase esto puede llegar a escupir la válvula.
Entonces uno lo que hace es recaptura y va un poco más profundo para que si esto me pasa, tenga ya reparo de que la profundidad ya la contemplé, o eventualmente tratar de solucionar el tema de la tensión por la curvatura externa. Aunque le quites tensión a la cuerda. Acá en este caso no tiene tanta tensión. Esto en realidad es más propio del simulador a propósito. Pero las cuerdas, si vos la tenés, por ejemplo, muy a fondo de ventrículos, probablemente te acuestes sobre la curvatura externa. Sí. Igualmente, Una de las cosas, en sí, este a ver. punto, cuando vamos a chequear, sobre todo la oblicuo izquierda, que es solo para el lado izquierdo y para ver la tensión, retiramos la cuerda hasta Claro. el tip del snow, Hasta ¿no? adentro. Porque ahí no la estamos viendo, si es una oblicua derecha, está en el apex montada, ¿no? Sí, Entonces vos la retirás para que no tenga nada de tensión. Lo ideal es liberar la válvula sin nada de tensión con la cuerda. Para sea de tensión cero, vos la retirás hasta el tip. Ahí está apoyada todavía. Nosotros la retiramos bien hasta el tip. Ahí está eso es lo que yo decía antes, Eso, que está eso. la profundidad ahí en el no coronariano, como ven, está. Tampoco tanto, pero no pasa nada. Ahí la sacaste. Eso no, porque es No, peligroso. lo ideal es que en el último momento el nose esté flotando. Si el nose yo lo veo El node flotando, esté ya no tiene flotando, tensión. ese Esa es la ese idea. es el... ¿Cómo de vuelta, de vuelta? Que el Si- node esté así, Si el flotando. nose está flotando, No pasa entonces nada. ya no tiene tensión de la cuerda en el sistema. Claro. Eso es lo ideal. Ok. Esto es algo a tener en cuenta en el caso de marcapasear por cuerda, ¿no? O sea, digo, nosotros marcapaseamos por cuerda, el paciente queda dependiente del marcapaso, yo no puedo hacer esto en este momento. Entonces tendría que poner un marcapaso en un transitorio y después hacer todo el movimiento, ¿se entiende? Obviamente en este caso, como es un simulador, no se va a bloquear, pero el escenario. Entonces ahora vamos a hacer la última parte de la liberación. Idealmente también lo que podríamos hacer es sacar el píctel de ahí, subirlo, ¿sí? Sobre todo si es un paciente que los senos son muy justos para la válvula, el píctel va a quedar demasiado impactado. Y para evitarte por ahí un momento donde tenés que poner una cuerda, sacarlo despacio y demás, por ahí lo podemos subir ahora y nos evitamos esa situación. Yo te lo voy a subir. Sí, subilo solo. Un poquitito. Dale para arriba, sacalo como hasta acá. En este caso, bueno, el simulador no tiene calcio, pero a veces nos encontramos con válvulas recalcificadas o con válvulas muy poco calcificadas. ¿Tenés algún tip en cuanto a la altura para, en el caso que la válvula tenga muy poquito calcio, la dejas 1 o 2 milímetros más profunda? Para... El calcio yo creo que, o a base de mi experiencia, digamos, el calcio es un arma de doble filo para mí. O sea, una válvula muy calcificada es un problema, una válvula muy poco calcificada es un problema. A veces, sobre todo con la R, nos pasaba que el calcio nos jugaba a favor en el sentido de cómo se anclaba la válvula. Yo siempre trato de ir a 3, no importa el escenario, trato de ir a 3 de profundidad, pero si estoy pensando encima de una válvula que puede llegar a tener, supongamos, una postdilatación por un calcio, prefiero ir a 3 por el hecho de tener que hacer una postdilatación eventual. Siempre está mucho en tendencia también a hacer un implante a cero, tiene ese riesgo, ¿no? Digo, si uno hace un implante a cero en una válvula muy calcificada y tengo que postdilatarlo, y no es un mejor escenario. Yo siempre recomiendo ir a 3, indistinto de si tiene poco o mucho calcio. Eventualmente, si tiene poco calcio, lo que busco es un oversizing mayor, para que la válvula no se tenga de dónde agarrarse. Bien, la última parte de la liberación, entonces vamos a hacer ahora, suavecito, empezás a darle para eso, ¿sí? Acá no hace falta el pacing, eventualmente se puede, hay muchos médicos que lo hacen, no está, eso es a comodidad en realidad. Él ahí está haciendo una liberación lenta, pero en un solo sentido. Con Germán lo que hacemos es, es hacer un poco de liberación lenta y hacerla volver un poquito, hacer Claro. como un juego de muñeca, ¿no? Otro poquito y la haces retornar, Claro. la vas aflojando. Y está buenísimo porque se empieza a liberar contralenta y no hace plac. ¿no? Total. Esta es una terapia, yo siempre digo, que no es apta para ansiosos en ningún momento, o sea, porque esto tiene que ir suave, despacio, tranquilo, sobre todo en este momento, bien lento y lo más controlado posible. No, es justamente le está marcando el orientativo de cómo tienen que ir haciendo. Pero fíjate, hemodinámicamente el paciente está estable, digamos, no tiene ningún tipo de complicación. Ya en este momento los velos obviamente están trabajando y ya no es recapturable la válvula en este punto. Y eso depende un poco de cómo tenías vos la tensión previo al implante. Yo siempre lo que aconsejo es mantenerlo firme.
Ni muy para adentro, ni muy para afuera. Neutro. Porque eso te va a hacer un movimiento que no vas a predecir, sino, o al menos yo no me voy a dar cuenta de. Bien, entonces ahí la válvula ya está completamente liberada. ¿Sí? Lo que restaría hacer ahora es primero sacar el nose de dentro del ventrículo. Entonces lo primero que vamos a hacer es, si vos le metes cuerda, el nose baja. Y si vos le sacas la cuerda, se va para el medio. Lo ideal es que vaya dejando la cuerda y vaya sacando. Entonces, lo que yo les estoy explicando es lo siguiente. Cuando nosotros metemos cuerda, el nose cone se cuesta sobre la válvula. Si nosotros traemos el nose cone acostado sobre la válvula, tenemos riesgo de venirnos con la válvula. Entonces, lo ideal de esta maniobra, que no es una maniobra fácil porque depende de la coordinación de los dos operadores, es ir dejando la cuerda en la medida que el nose cone va saliendo y que salga lo más centrado posible. Cuanto más al medio, menos riesgo de traerte la válvula. Entonces ahí va, eso, anda sacándolo. Perfecto. Sácalo más. Bien. La recaptura siempre la hacemos en la aorta descendente. Yo ahora lo voy a poner en esa proyección. Ahí nomás. Ahí va. Bájale un poquito más. Ahí. Entonces, la recaptura siempre se hace, no lo van a ver los que están virtual, pero bueno, se hace la recaptura tirando del gatillo, el que tienes acá atrás, ese, del gatillo y trayendo del gris hacia el azul, nunca al revés. ¿Sí? Entonces, traes de ahí y pues eventualmente tendrás la cuerda. Para que no se... Siempre mirando eso ahí, eso, perfecto. Perfecto. Bueno, ahí ya salió del campo, así que se fue de... Claro. Entonces ahí ya tendríamos la válvula implantada. Si en este caso tenemos, por ejemplo, la cuerda dentro del ventrículo todavía, porque no sabemos si tiene gradiente residual, si tiene leak, y es una posición que no tenemos que perder, al menos por ahora. Sí es probable que nosotros ahora, cuando avancemos el píctel y lo hagamos una inyección de contraste a la altura de la copa de la válvula, nos dé un leak medial, ¿sí? Porque la cuerda hace tensión sobre los velos y no permite que cierre. Entonces eso es normal, es esperable, digamos, en este momento. También podría uno ver que la diástole por ahí está demasiado baja, y eso tiene que ver justamente con la regurgitación que está teniendo. Entonces ahora, avanzale un poquitito el píctel. Sí, avanzalo hasta acá, vamos a avanzar la copa. Ahí te me dicen, un poquito para atrás, un poquito más, ahí nomás. Listo. Entonces acá voy a hacer la inyección. Sí, en este caso lo que vamos a hacer es, primero vamos a hacer la inyección en QS overlap. Bien, va a avanzar un poco más, está todavía muy arriba. Ahí nomás. No, más adentro. Ahí ya te vas a hacer por eso. Un poquito más, un poquito más. Es muy sensible. Ahí no. Bien. A esta profundidad, esto es parte también del simulador, pero en la sala, digamos, si uno hace la inyección en ese lugar donde estoy en este momento, probablemente nos dé insuficiencia porque la fuerza, la presión con la que la bomba va a inyectar va a vencer los velos. Entonces, acá solamente es para que nosotros lo podamos ver. Como ven, la profundidad en el no coronariano es muy buena, ¿sí? Entonces voy a ir ahora a la otra vista y lo vamos a ver en izquierda. Lo mismo, tenemos perfusión coronaria, el electro no cambió, estamos perfectos. En este momento estamos en condiciones de poder sacar la cuerda y eventualmente hacer una inyección sin la cuerda en el ventrículo, ¿sí? Antes de hacer eso, lo que podríamos hacer es tomar presiones de nuevo con el pigtail, ¿sí? Avanzaríamos el pigtail por la misma cuerda. Sí, eso lo vamos a hacer. Ahí está. Dale, el otro. Este no lo vas a hacer. No, porque ese te lo va a sentar como el balón. ¿Siempre ponen el pigtail para sacar la cuerda? No siempre. Ahora porque solo van a medir gradiente, pero no, si no, sacas la cuerda sin problema, ¿no? Es más, la otra vez, una vuelta lo escuché a Tisani, que me decía que sacaba el pigtail del seno no coronariano sin cuerda. Lo sacaba así directamente. Yo siempre prefiero sacarlo con cuerda o sacarlo antes, como hicimos ahora. Pero bueno, es como cada uno toma. Sí, lo ideal es con cuerda porque tuvimos dos casos que viniste. la válvula, sí, por suerte no hizo pop-up, pero la levantamos un poco, entonces Sí, no, con cambia, cuerda sí. seguro y lo mejor es sacarlo antes. Total, aparte son 2 segundos más, ¿no? Ahí, avanza el pigtail. Avanza con todo. No, te está yendo afuera, ¿ves? Oh, Te está yendo afuera. Saca la cuerda, saca el pigtail.
Y si pasa eso, uno se tiene que ir y decirle al eco, Claro, deme chao, es decir, exactamente. suficiente, ¿no? Bueno, igual te va a pasar, pero sí. Ahí está, ahí ya pasó. No, ahí te traba. Bueno, ahí, eso para que vean, ahí están los puntos. En general pasa el PICTEL sin problema, ¿no es cierto? La válvula. Sí. No siempre, nosotros a veces tenemos que usar una guía supracore, no siempre. Claro. Ah, no importa. Si tenemos el eco, no hacemos más Hacemos el eco invasivo. en Es decir, pero que no hacemos más invasivo con el eco. Aparte está muy arriba. Bueno, y eso fue el implante. Los chicos implantaron por primera vez una FX en Argentina. ¿Cuál es la pregunta? No se escuchó. Si hacen control angiográfico por el cierre percutáneo. ¿Alejandro? No. Eso depende. Sí. Claro, eso es Es un operador dependiente, sí. Y algunos hacemos, otros si el cierre, nosotros que cerramos con cierre percutáneo y con un ProGlide te cerró y ves que quedó bien, la verdad que no hacemos con nosotros. Y con aquellos con cirujanos probablemente tampoco. No, con cirujano no, y con cierre percutáneo en todos los últimos que hicimos y que vi ahora en Varsovia y esto, está bueno si tenés una vía de acceso, bajás de la radial, o si a muchos prefieren hacer una femoral cuando hacen para tener la guía de protección. Otros lo que están haciendo está bueno, punzan la femoral guiada, la femoral superficial, dejan una guía desde abajo de protección y haces el test final de ahí. Y es increíble como a veces ves pequeñas pérdidas que vos decís, bueno, revierto y sigo, y cuando no ves pérdida y terminaste, es una maniobra más de seguridad. Si podés controlar, es una maniobra más de seguridad. Pero a veces le agregás una morbilidad más. Está el balance, ¿no? Pero controlar no está mal. No, nosotros que hacemos el abordaje contralateral, hacemos siempre, y a veces nos encontramos que sí, que cicatrizó perfecto, y a veces nos encontramos que tiene una pequeña fuga y se va a formar un pseudoneurisma si no comprimimos un rato más, así que sí hacemos siempre. En realidad lo que hay que acordarse siempre es que el paciente está heparinizado, por más que usen los ProGlide, les conviene revertir, porque si no va a seguir sangrando. Cuando controlamos nosotros, por más que vean que tiene buena hemostasia, muchas veces está dando un poquito, y eso es porque la heparina todavía tiene efecto de la heparina, entonces acuérdense que hay que revertir. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias, un aplauso de vuelta. Gracias a ustedes.